Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por su atención. Mi nombre es el Dr. Jesús Gil, ya con más de 12 años de experiencia en Administración Hospitalaria y Salud Pública. El día de hoy, a través de Cruz Roja y Federación Internacional de Cruz Roja, le traemos a ustedes un protocolo de guía para las acciones de vigilancia basada en la comunidad a través de la epidemia COVID-2019. Importante recalcar que en este protocolo se ha hecho una serie de revisiones de manera internacional, nacional y regional para llevarles a todos y cada uno de ustedes todo lo que van a ser la serie de elementos a tener en consideración a la hora de realizar episodios de vigilancia, sobre todo en la parte comunitaria. Vamos a comenzar proyectando una serie de imágenes, las cuales desde el punto de vista del marco legal han sido todas y cada una visualizadas, evaluadas y ya registradas dentro de todo lo que ha sido el parámetro internacional para esta enfermedad. Hemos preparado hoy para ustedes lo que es el protocolo de vigilancia y monitoreo basado en la comunidad. Como su siglas nos van a expresar durante el transcurso de este protocolo, VBC para el COVID-2019. Dentro de la vigilancia basada en la comunidad, es importante recalcarla como una estrategia que va a favorecer el conocimiento de las condiciones de salud y orientar la toma de decisiones con un componente clave, que es la participación comunitaria. Dentro de este ámbito es importante recalcar todo y cada uno de los elementos que nos hacen conllevar a la comunidad como una asociación de personas independientemente de la área geográfica donde estas mismas se encuentren. Este plan de acción ante la pandemia COVID-2019 y la vigilancia basada activa en la comunidad no va a ser de elemento primordial para llevar salud y para promocionar la misma durante lo que es la preparación para enfrentarnos a esta emergencia, para convivir y para su luego paso por la misma. Dentro de este contenido de este protocolo del día de hoy, vamos a ver una serie de elementos que serían qué es el coronavirus, los signos y síntomas de la enfermedad, las medidas preventivas y otras medidas de higiene, la situación global y regional, las orientaciones y las recomendaciones, directamente esto encaminado a lo que ha sido la parte viral por el coronavirus. Y vamos posteriormente a ir viendo cuál es la utilidad de la vigilancia basada en la comunidad y en el monitoreo basado en esta misma respuesta. ¿Cuál es el objetivo de la implementación de esta vigilancia basada ante la pandemia? ¿Cuál va a ser nuestro plan de implementación y cuál va a ser nuestro método de implementación de esta herramienta? Importante recalcar, COVID-2019 es la enfermedad producida por el coronavirus. ¿Okay? Dentro de esta nueva pandemia, nosotros vamos a ver elementos claves para poder entender un poco lo que ha sido el desarrollo de esta enfermedad desde sus inicios hasta el día de hoy, cómo se ha venido comportando. Pero para esto es muy importante tener en cuenta ciertos conocimientos básicos para tener una serie de pisos por lo cual nosotros ir posteriormente adaptándonos a cada una de estas terminologías. Por ejemplo, en este caso vamos a ver ciertos términos como sería el término de endemia, que es un término que denota la presencia habitual de una enfermedad o un agente infeccioso en una determinada zona geográfica o un grupo de población. Como por ejemplo podemos decir ciertas enfermedades endémicas que les son propias o autóctonas de cada una de las naciones. Por ejemplo, la malaria es endémica de África y entre otras enfermedades. Aquí llamamos brote epidémico. Esta es una clasificación que normalmente se usa en el área epidemiológica para denotar la aparición repentina de un número de casos de una enfermedad con condición endémica. Es decir, ya nos dimos cuenta que inicialmente yo esperaba de un tipo de enfermedad me llevo una secuencia o puedo proyectar en algún momento determinado todo el desarrollo de esta enfermedad. Cuando hay un brote, cuando
en un momento, en una zona determinada, hay un número repentino de casos al cual yo no estaba preparado. Como por ejemplo, el brote en Haití después del terremoto, que hablamos de una epidemia. ¿Okay? La aparición de casos de una enfermedad o de un brote con una frecuencia que claramente rebasa la incidencia normal prevista, o cuando una enfermedad se propaga debido al descontrol del brote. Más que todo se ve en estos casos en que yo no puedo controlar desde el punto de vista epidemiológico la aparición de un brote o de una enfermedad en un área geográfica, y pues esta se propaga y se descontrola en un área geográfica concreta, aislada. ¿De qué hablamos en términos de pandemia? En términos de pandemia hablamos de una afectación de una enfermedad de personas, es decir, la epidemia cuando de forma geográfica se extiende técnicamente hablando para cubrir todo el mundo. Importante en esta enfermedad tener en cuenta de forma epidemiológica el término de R0, que vamos a estar viéndolo mucho en el transcurso de estas láminas, que sería el número de casos esperados de una persona enferma al número de personas que ésta puede contagiar. En esta quise interactuar con ustedes desde el punto de vista de lo que ha sido la línea de tiempo desde que se iniciaron los primeros casos de coronavirus en Wuhan, en China, que si vemos la primera línea, dice: en diciembre Wuhan reporta un conglomerado de neumonía. Esto fue, y le hablo un poco de historia sobre esta enfermedad para que tengan en consideración que desde la aparición de lo que fue el brote, reportado posteriormente como una epidemia, como una emergencia internacional y posteriormente como una pandemia, fueron todos y cada uno de los estudios que se hicieron desde la perspectiva de la epidemiología. Se utilizaron casos de vigilancia, se utilizaron líneas, se utilizaron reglamentos y se utilizaron una serie de parámetros epidemiológicos que desde el inicio de la enfermedad nos permitió pues monitorizarla y hasta el día de hoy tratar de controlarla. Por eso que vemos en diciembre, todo lo que ha sido después del 25, 26 de diciembre, se comenzaron a reportar de un conglomerado de neumonías atípicas sin que se reporte algún tipo de microorganismo patógeno. El 1 de enero se cierra el mercado de marisco de Wuhan, precisamente porque este grupo de neumonía respondían desde el punto de vista epidemiológico personas de un tipo de contacto, bien sea directamente con el mercado de marisco o con alguien que o trabajaba o de algún tipo de X forma tenían el contacto con esto. Ya a partir del 7 de enero, científicos chinos identificaron una nueva cepa de coronavirus, que más adelante estaremos hablando sobre esto. Ya el 9 de enero, la primera muerte por coronavirus. El 12 de enero se descubre cuál es la secuencia genética y se comienzan a desarrollar kits diagnósticos precisamente para este tipo de enfermedad. Ya el 20 de enero habían 223 casos en 4 países. El primer caso en Estados Unidos el 23 de enero y así hasta llegar al 30 de enero, donde la Organización Mundial de la Salud, como cabecera dentro de esta pandemia, la declara como una enfermedad de notificación obligatoria, una emergencia sanitaria. Le traigo esta lámina dentro de la situación global, que los países que comenzaron con transmisión local. Pero esta lámina, lo que más me llama la atención es que quiero que vean abajo dos parámetros donde hay transmisión local y qué es lo que es transmisión comunitaria. Estos son parámetros que de verdad nosotros debemos de tener en consideración para evitar lo que es un poco la histeria colectiva que de alguna u otra forma nos ha estado arropando a través de las redes sociales, a través de ciertos parámetros que desde mi punto de vista no son lo más idóneos para nutrirnos. Les llamo a acotación que en un momento determinado todo y cada uno de estos estudios que ahora les estoy presentando son estudios científicos que tienen su basamento legal
y que pueden ser demostrables bajo la misma circunstancia en diferentes países del mundo y siempre van a tener la misma consecuencia. Es decir, son parámetros que son 100% confiables. ¿Okay? A diferencia de múltiples redes sociales, múltiples comentarios, que simplemente lo que hacen es, por llamar la atención, por buscar seguidores, tratan de darle una satanización a lo que sería la parte de este coronavirus, generar una histeria colectiva, y esto muchísimas veces lo que hace es complicar todo lo que es esta situación. Entonces seguimos hablando de lo que es la transmisión local, que nos indica que hay un tipo de patógeno que está localizado en un área específica y que las personas contagiadas de alguna u otra forma tienen que mantener contacto con esta área, a diferencia de la transmisión comunitaria, que ya pasamos a un segundo plano, donde ya las comunidades de alguna u otra forma muchas veces quizás no han tenido contacto específico con esa zona. ¿Okay? Y no puedo, por ende, no puedo relacionar los casos que confirmamos a través de una cadena de transmisión. Esto es muy importante a tener en cuenta, porque esto es lo que hace que ciertos países contemplen medidas de aislamiento y medidas sanitarias estrictas para poder contrarrestar un poco lo que es la expansión de la enfermedad. Dentro de esta otra lámina de situación global, podemos observar cómo de forma muy rápida, desde China hasta todo el resto del mundo, se consideró esto de forma rápida a través de la Organización Mundial de la Salud, se considera una pandemia. Brevemente les traigo a cotación un reporte, un boletín especial de la República Dominicana. Ya hablamos un poco todo lo que fue la situación mundial, cómo nos fue generando esto desde el punto de vista desde su inicio, cómo nos fue generando ciertas cadenas epidemiológicamente demostrables, ¿okay? Cómo fue el inicio de instaurarse y cómo se reporta en República Dominicana a través de este boletín especial la enfermedad por coronavirus. De esto lo que quiero es que se familiaricen dónde está todo lo que es la parte de los casos confirmados, dónde están los recuperados, cuál es la tasa de letalidad. Importantísimo este dato, debido a que esto aquí en República Dominicana nos ha afectado, que corresponde a una de las tasas más altas, a 2.5 de letalidad, que generalmente me genera un margen muy poco, una incidencia realmente pobre para lo que es la afectación y conllevar a la muerte de una persona. Dentro de la segunda lámina de lo que sería el boletín especial, de aquí quiero que nos vayamos familiarizando con lo que son la cantidad de casos por provincia. Esto nos va a orientar, nos va a dirigir cuáles son las acciones para que desde un punto de vista organizativo podamos manejar los recursos, la mejor disponibilidad de los recursos hacia la zona de las áreas más vulnerables y con mayor factibilidad, mayor facilidad de acceso y mayor índice de positividad de casos. El virus. Esta lámina nos muestra desde el punto de vista didáctico, ¿okay? Inferior a la derecha vemos cómo se vería a la microscopía electrónica lo que es la conformación estructural del virus. Imágenes que desde el punto de vista computarizado nos pueden proyectar lo que es la morfología externa del virus. Importante, con esta lámina quisiera que vieran por qué se le llama coronavirus, porque pareciera que tuviera dentro de su cápsula estas especies como de tentáculos que ustedes pueden ver allí. Estas especies de tentáculos es lo que conforman la similitud a una corona, y nos puede explicar más adelante a través de la fisiopatología de la enfermedad cómo cada una de estas como especie de ventosas se van a ir uniendo a las superficies de células y con esto la van a ir destruyendo. Voy a
a tratar de utilizar la menos cantidad de terminología médica posible para tratar de llevarle hasta ustedes la información un poco más concreta, un poco más exacta. Sé que el tiempo que lo vamos a tener en este momento ocupado es un tiempo bastante, voy a tratar de que sea corto, pero hay muchos elementos a tomar en consideración para que este protocolo tenga los elementos claves a tomar en cuenta a la hora de hacer nuestras acciones en las comunidades. Dentro de la siguiente lámina, que vamos a ver lo que es el inicio de lo que es el coronavirus, ya una vez nosotros visto todo y cada uno de los parámetros anteriores señalados, el inicio de la enfermedad, el brote, cómo se convirtió en pandemia, vimos un poco sobre la historia de lo que fue la evolución de esta enfermedad. Y ahora pues nos toca hablar un poco sobre el agente etiológico de la enfermedad. Como les expliqué en la lámina anterior, vieron las imágenes y esa es la imagen que quiero que conserven dentro de su mente, como nos va a explicar más adelante las alteraciones fisiológicas que van a ir ocurriendo en cada uno de los elementos donde este va afectando. Se plantea que la historia de los virus, es la historia inclusive desde el inicio del mundo, estamos nosotros, los organismos vivos, luchando contra este patógeno, ¿okay? Que se plantea que no es un organismo vivo, que es una especie, un hospedero parásito, es decir, que necesita de un material genético que generalmente se lo da al huésped para él así poder reproducirse y multiplicarse y así hacer todas y cada una de las acciones dañinas, todas las acciones patógenas que hacen en los seres vivos. Y en este momento se ha hablado de lo que fue el coronavirus 2019, el COVID-2019, en Wuhan, China. Dentro de la familia, la grande familia del coronavirus existen múltiples, ¿okay? Hay 4 géneros, el alfa, el beta, el gamma y el delta, donde precisamente se plantea los alfa y el beta, que son los más comunes. En este caso tenemos nosotros un beta coronavirus que fue diagnosticado para este 2019. Se plantea que es la causa de enfermedades generalmente leves a graves en humanos y animales. Precisamente esto le da la característica de ser una enfermedad zoonótica, es decir, que se puede transmitir de animales a hombres y viceversa, de hombres a animales. Dentro de los coronavirus endémicos tenemos la conformación de ciertas cepas, como son los alfa coronavirus y los beta coronavirus. Para noviembre de 2002, ¿sí? Los coronavirus, la participación de los coronavirus en enfermedades a humanos, tenemos como históricamente hablando la comparecencia del SARS-CoV dentro de este, o sea, el SARS no es más que síndrome respiratorio agudo en el 2002, y en septiembre de 2012 también se conoció otro coronavirus que era el causante del síndrome de estrés respiratorio del oriente, el MERS. Se plantea que este coronavirus, el COVID-2019, es una mutación del coronavirus que causa el síndrome respiratorio agudo grave, el SARS-CoV. Es decir, en este momento el coronavirus es la enfermedad ocasionada por el SARS-CoV-2. En esta siguiente lámina podemos ver de forma didáctica todo lo que ha sido desde el origen. Se plantea que inicialmente este coronavirus proviene de los murciélagos, que es propiamente de ellos, y que ocasiona también en esta misma serie de elementos de animales una enfermedad. Probablemente haya mutado todas estas orígenes, toda esta serie de parámetros en los que estamos envueltos. Científicamente no está comprobado. Se están hablando que son familias, puede ser familia del que origina la enfermedad en los murciélagos, o puede ser familias también de otro tipo de enfermedades como este, de otro tipo de animales como este que también. Lo cierto es que se habla de que los virus, como utilizan el material genético de las células del hospedero para su reproducción, muchas veces estos genes a la hora de replicarse mutan y cambian, lo que hace que estas mutaciones
vayan afectando de manera más efectiva, por una manera así de llamarlo, a contagiar a los seres humanos. ¿Cómo sería en todo caso el mecanismo de transmisión? Les hablaba inicialmente que el virus en su capa externa tiene una capa conformada por glicoproteínas, dentro de ellas una capa bilipídica, es decir, estamos hablando de lípidos, los que le dan una conformación extracelular muy vulnerable a las soluciones jabonosas. Elemento también a tener en consideración más adelante cuando vayamos a hablar todo lo que es las medidas preventivas, es por qué las soluciones jabonosas y alcoholadas pues interrumpen con la formación con esta capa de lípidos y la desintegran. Las proteínas se dice que las proteínas del exterior del virus se adhieren a las paredes de las células del aparato respiratorio del huésped. Importante dentro de esta serie de parámetros decir, el huésped o el hospedero de alguna u otra forma inhala lo que es el virus intacto, el virus que está conservado en una serie de soluciones de dispensiones que más adelante las voy a estar nombrando, donde la podemos encontrar. Lo cierto es, se han planteado varias teorías, dentro de ellas la vía más rápida por la cual este virus ataca, que es la célula del hospedero del huésped, a nivel de los neumocitos, que son las células alveolares finales de los pulmones. Se dice que este virus tiene predilección por una serie de receptores que están en esta área y que de alguna u otra forma entran dentro de las células del hospedero y comienzan a hacer daños en estos mismos neumocitos y ocasionar una serie de mediadores químicos en estas áreas, exudado, irritación, que comienzan a encadenarse posteriormente los síntomas, como sería la tos seca, que posteriormente la voy a ir nombrando. Una vez que el virus está dentro del sistema respiratorio, pues hace su daño local, hace su daño intersticial, con edema, inflamación, y posteriormente entra al torrente sanguíneo, donde puede haber daños a nivel de diferentes órganos diana. Lo cierto es que el virus, una vez dentro del organismo, utiliza todo lo que es el material genético, una serie de enzimas que tenemos nosotros, los organismos vivos, que de ADN replicación sufren ciertas mutaciones en la proteína de superficie, entonces entran, se adhieren y utilizan este material genético para su reproducción y así su diseminación y sus afectaciones a través de todo lo que es el organismo. Dentro de la siguiente lámina nos vamos a ir dando cuenta de lo que sería qué es el coronavirus. Se plantea dentro de su periodo de incubación. Es decir, desde que la célula entra, desde que tiene el primer contacto hasta que ocasiona la enfermedad, un periodo de incubación de más o menos 5.2 días. Para obtener un intervalo de confianza al momento de hacer el diagnóstico a través de ciertas pruebas, que más adelante iremos nombrando, el intervalo sería más o menos de 4 a 7 días, e inclusive se plantea en cierto tipo de pacientes hasta 18 días. ¿Qué es lo que nos hace un poco, desde el punto de vista de la medicina, no tener una serie de parámetros estrictos, una serie de parámetros que nos puedan decir 2 y 2 son 4? Primero, que en medicina generalmente nunca es. Lo segundo es que los virus tienen la capacidad, primero ellos, de ir mutando desde el punto de vista de utilizar nuestras mismas células del organismo para ir mutando. Y lo otro es que desde el punto de vista de la inmunidad que va generando los virus, de forma general, la inmunidad innata, ciertos parámetros que desde el punto de vista de defensa del organismo que se generan de forma general, dependen mucho de lo que es la inmunidad directa del hospedero. Es decir, una persona que en su momento determinado tenga de forma indemne todo el aparato y el sistema de defensa del organismo no va a generar
el mismo tiempo de incubación o de presentar los síntomas, o inclusive de no presentar síntomas, porque desde el punto de vista corporal, el virus, el mismo cuerpo fue capaz de generar su deterioro e inclusive su eliminación. Como adelante les planteé, una tasa de letalidad de 2%. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Que realmente existen enfermedades con una tasa de letalidad mayor a la cual nosotros, desde el punto de vista evolutivo, hemos ya tratado, nos hemos acostumbrado a vivir. Se plantea incluso que una tasa de letalidad muy baja, que hay enfermedades como la rabia, la misma tuberculosis, el virus de la inmunodeficiencia, que tienen tasas de letalidad mucho más altas, y sin embargo no se le ha tomado tanta histeria desde este punto de vista. El modo de transmisión a través de gotas, contacto y fómite. Se plantea que dentro de la morfología de este virus es un virus que es pesado, dentro de su ARN es un virus pesado, que lo que permitiría en un momento determinado, si está dentro de una gotita de fómite, es decir, goticas de flux que llaman, que es lo que sale en el momento en que una persona o tose o estornuda, que se dice y se plantea, de allí la distancia que hay que mantener, que por lo pesado que es el virus, no puede llegar a más de 2 metros de distancia. Es decir, esta es la distancia que nosotros necesitamos, un margen mínimo de seguridad. Y pues probablemente su origen zoonótico ya lo habíamos conversado. ¿Cuáles son los signos y los síntomas a tener en consideración o que podemos encontrar en esta serie de pacientes? Inicialmente son el sistema innato, con el que la persona nace y se va fortaleciendo a medida que se va desarrollando, a medida que nos vamos enfrentando a esta serie de microorganismos. Primero, como lo es la fiebre, una fiebre que nos puede durar inicialmente de los tres primeros días del inicio de la instauración de lo que es el periodo de incubación. Se plantea que fiebres en 39, 39.5, 40 grados centígrados, acompañado de tos. Generalmente es una tos seca, producto de que las primeras lesiones que van acompañando se van haciendo en los alvéolos, los pequeños alvéolos, y aquí todavía no hay la suficiente congregación de sustancias que nos permitan hacer en un momento determinado una tos seca. Y dificultad respiratoria. Esta dificultad respiratoria se va a deber mucho a la serie de parámetros que inicialmente les he comentado. Asociado a estos signos y síntomas, vamos a mantener una toma del estado general de la persona o del paciente, dolor de garganta, secreción de nariz, boca y lagrimeo, dolor muscular y dolor de cabeza. La aparición de cuadros diarreicos se pueden deber porque dentro de los receptores que tenemos para este virus a nivel del sistema respiratorio, que se plantea también la posibilidad de que este virus pueda ocasionar unas interacciones a nivel de los enterocitos, que son los componentes de las células del intestino, y ahí ocasionar las mismas lesiones a nivel de lo que es la membrana basal hasta llegar a la parte hemática y pues ocasionar un cuadro diarreico. No es el mínimo común denominador de esta serie de signos, pero hay que tener en consideración que se pueden presentar pacientes con este cuadro. Podemos tener un paciente con fiebre y diarrea, y realmente es coronavirus que aún o no se está integrado directamente dentro de la parte alveolar, o inicialmente lo más rápido que pudo ocasionar fueron las diarreas. ¿Cuáles son? Porque hemos nombrado ciertos parámetros que nos pueden mantener a un paciente o a alguien dentro de la casa dándole solamente medicación, en este caso pues Tylenol o paracetamol, que es lo que está indicado. Pero cuando vamos a encontrar a este paciente en pacientes señales de peligro, cuando vemos un paciente que está desorientado, que es una persona que normalmente vemos que se para en la mañana, se toma su café, pues hoy en ese momento se levantó en el baño, estaba haciendo cualquier otro tipo de actividad,
O sea, vemos una persona que está desorientada, que está como somnolienta, con sueño, que vemos que se instaura ciertos signos como son, por ejemplo, dolor en el pecho, un paciente que puede convulsionar, que las diarreas sean persistentes, asociadas a vómitos, ¿okay? Y dificultad para respirar. Es importante tener en consideración que si presenta uno de estos síntomas, se debe de acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Dentro de las medidas de prevención para evitar la enfermedad por coronavirus, importante que lo vamos nosotros a tratar desde aquí hasta que se termine este protocolo, es el lavado de manos. Como ya hemos visto, el virus sale del hospedero o de la persona enferma a través de secreciones, toda la parte respiratoria superior, estornudos, tos, e inclusive a la hora de hablar, microsecreciones que se van desprendiendo de la parte respiratoria, la parte bucal, y caen en cierta superficie. De alguna u otra forma, estos microorganismos llegan a nuestras manos y de allí es la manera directa por la cual entra a nariz, boca y ojos. Vamos nosotros entonces de aquí en adelante fomentar lo que es lo que se ha demostrado que ha estado ejerciendo una mayor eficacia de las acciones, es el lavado de manos. Nos lavamos las manos con agua y con jabón, o usar antiséptico a base de gel, a base de alcohol y gel, ¿okay? A 70% en caso de que no tengamos la posibilidad de acceder al agua y al jabón, ¿okay? De manera frecuente. Al estornudar o toser debemos de cubrir la boca, la nariz con el antebrazo, o utilizar un pañuelo desechable y luego pues botarlo, eliminar. Las otras medidas de higiene que nosotros vamos a estar implementando desde el punto de vista didáctico son la desinfección y limpieza de superficie de forma regular. Vamos a tener en consideración todo y cada uno de los objetos que utilizamos de manera frecuente. En este momento la tecnología nos ha permitido de algún punto de vista pues dentro del aislamiento y la cuarentena que se está utilizando en múltiples países, los teléfonos, las computadoras, los televisores, controles remotos, entre otros, que son elementos que diariamente estamos utilizando para bien sea estar en contacto con nuestros familiares, estar a la orden del día con cada una de las herramientas, con todo lo que es la parte informativa de las interacciones gubernamentales y no gubernamentales que se vienen haciendo para contrarrestar este virus. Por ejemplo, también los maniobros de las puertas, la palanca, los sanitarios, entre otros. Estos objetos se deben de desinfectar a sí mismo con un paño con cloro, que los porcentajes de cloro se los voy a estar mostrando más adelante, y los porcentajes también para limpiar la superficie, cuál es lo idóneo. La limpieza de la habitación, importantísimo, no debemos de utilizar ningún tipo de elementos que no vayan a generar la movilización de partículas sólidas, como por ejemplo la utilización de aspiradoras o la utilización de escobas, que esto nos hace que las partículas que estén en un momento adheridas a un tipo de superficie pues puedan volar, puedan movilizarse a través del aire y nos pueden infectar. Entonces vamos a fomentar la utilización siempre de paños húmedos y dejar abiertas las ventanas el mayor tiempo posible. Esto con la particularidad de que exista un ambiente que circule de forma libre el aire. ¿Cuáles son las medidas que vamos a tener en consideración a las personas que están en un hogar y que desde el punto de vista de la enfermedad pues necesitan cuidar a un enfermo? Hay que tener en consideración que la utilización de los guantes nunca va a contrarrestar lo que es el lavado de manos. Una vez que se utilice el guante, X cosa que se vaya a hacer, antes de ponernos los guantes debemos nosotros de hacer un lavado de manos, y posteriormente a la utilización del mismo pues desecharlo en la parte donde se vaya a desechar, un zafacón, una funda, y posterior volvernos a lavar las manos.
Y a manera de conocimiento general, le traigo esta diapositiva de lo que es más o menos, contempla todo lo que es la área de diagnóstico, específicamente en la parte del laboratorio, donde las organizaciones, tanto la mundial como la panamericana de la salud, nos han generado una serie de pruebas, tanto las pruebas rápidas como la PCR, que estas no son más que pruebas que van a aislar directamente, primeramente la PCR, la prueba de reacción de la reacción de la polimerasa, la cual es una enzima que se encarga directamente de replicar el ARN que contiene este virus. Esta prueba es muy específica, es una prueba que detecta cantidades ínfimas del material genético del virus y nos puede dar de forma más exacta la presencia del mismo. Y la que llaman la prueba rápida, que es una base de inmunoglobulina, que es un poco más lento el proceso, para lo cual se puede generar la positividad de la misma y que pueda generar en un momento determinado inclusive alteraciones de falsos positivos. Vamos a hablar un poco de lo que es el equipo de protección personal, que en caso del voluntariado de Cruz Roja, esto es un parámetro para lo cual debemos de tener dos pautas a considerar. Inicialmente, cuáles son los equipos que nosotros vamos a utilizar a la hora de hacer las intervenciones y cuáles son los equipos que a manera de conocimiento debemos de tener presentes que existen y que nosotros, como no vamos a trabajar directamente con personas en confinamiento, es decir, personas que están dentro de un área hospitalaria, sino más bien con personas que están desde el punto de vista hospitalario en aislamiento, producto pues de la misma enfermedad. ¿Sabe qué manera general existen estos equipos de protección? Van a ir acompañados siempre de herramientas indispensables, como lo es el higiene de las manos. Eso siempre tiene que ir acompañado de todo punto de vista. Primero, los escenarios a los cuales nosotros nos vamos a enfrentar está para cuidar para cualquier caso de un paciente sospechoso, ¿okay? Y las precauciones que nosotros debemos de tener. Inicialmente las precauciones estándares que ya fueron tomadas en consideración y las precauciones específicas. En este caso pues tenemos lo que serían las botas, las mascarillas médicas, los respiradores, las gafas y los guantes. Nosotros en las intervenciones que vamos a ir realizando desde el punto de vista de protección, con solo mantener las medidas estándares, la de aislamiento, las medidas de la limpieza de las manos y la utilización como equipo de protección personal, la mascarilla médica, ¿okay? Los guantes, e inclusive podemos tener, si no tenemos la bota o la bata a utilizar, pues esta puede ser sustituida fácilmente por un chaleco. Esto nos va a prevenir de manera una barrera entre el virus y nosotros. Independientemente de que los equipos de protección personal los mantengamos a disposición y los sepamos utilizar, hay secuencias que son indispensables a la hora de tener en cuenta para nosotros seguir los procedimientos estándares y hacer que estos equipos de protección personal tengan realmente la utilidad y que sean directamente los responsables de permitir esta barrera mecánica, como por ejemplo el uso de la bata, la máscara o el respirador, las gafas que hay en la pantalla, y cómo nos vamos a ir protegiendo por la propagación de la contaminación. La secuencia está en esta diapositiva. Vamos a ir, espero que las entiendan y que de manera didáctica pues se guíen por ellas a la hora de proceder a la manipulación de los equipos de protección para irselos colocando. Y de la misma manera existe una secuencia bien estipulada, bien establecida, de cómo debemos de ir retirando
con seguridad los equipos de protección personal. Aquí las he compartido para que ustedes vean cómo van directamente inicialmente los guantes, las gafas, las batas y así sucesivamente. Ya hemos visto la primera parte de lo que fue la vigilancia basada en la comunidad, que es conocer el agente patógeno, conocer cuáles son las medidas para protegerme frente a este ente patógeno, cuáles son los signos y los síntomas los cuales nosotros vamos a encontrar en una persona, en un paciente contaminado con este tipo de agente, y cuáles son de forma general lo que debo de hacer y lo que no debo de hacer durante la presencia de esta persona. Dándole continuidad a la vigilancia basada en la comunidad como segundo punto, vamos a ver ahora ciertas definiciones, las cuales son extremadamente necesarias manejarlas, tener un conocimiento, porque en esto va a hacer que nosotros nos vamos, en el momento de hacer las intervenciones comunitarias, a basar. Estos son los casos que nosotros vamos a buscar dentro de la comunidad, a buscar dentro de una guía, a buscar dentro de los semanarios, dentro de la información que emana las distintas organizaciones mundial, panamericana y el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Epidemiología emiten los boletines, y estas son las informaciones que nosotros específicamente vamos a buscar. Que dentro de las definiciones operativas, conocer lo que es un caso sospechoso del COVID, que es una persona con enfermedad respiratoria. Ya ustedes vieron en las láminas anteriores qué son y por qué la está dando, ¿okay? Sin una etiología que explique completamente la presencia clínica y un historial de viaje o residencia en un país, un territorio que informa la transmisión local de la enfermedad. ¿Okay? O se puede decir que también es un caso sospechoso aquella persona con alguna enfermedad respiratoria durante 14 días antes del inicio de la enfermedad, que haya tenido contacto con un caso confirmado o probable de infección COVID. Al igual, se puede también sospechar de un caso una persona con infección respiratoria aguda grave, sin otra etiología que explica completamente la presencia clínica y que haya requerido su hospitalización. Es importante resaltar que existen signos y síntomas de una enfermedad respiratoria que haya tenido contacto, bien sea local o cuando ya se sospecha que haya transmisión comunitaria. Caso probable sería en este caso un caso sospechoso para la cual la prueba del COVID no haya sido concluyente o si da positivo utilizando un ensayo para coronavirus sin evidencia en un laboratorio patógeno respiratorio. Aquí quiero hacer hincapié en un caso, en lo que llamamos nosotros un caso probable para el coronavirus, debido a que pueden existir ciertos tipos de parámetros a la hora de hacer la prueba de diagnóstico del coronavirus, que el paciente o la persona esté en periodo de incubación y no esté presentando síntomas, o se han descrito personas o microorganismos que pueden transmitir la enfermedad sin ellos presentar algún tipo de síntoma. En este caso se considera como un caso probable que no haya sido concluyente de este tipo de enfermedad. ¿Y cuando tenemos un caso confirmado? Pues como su mismo nombre lo dice, cuando se confirma a través de pruebas serológicas la infección por el coronavirus. Y su caso descartado, pues al contrario, cuando se diagnostique o se haga el diagnóstico diferencial de que no fue por coronavirus. En la próxima lámina vamos a ver de forma directa cuáles son las personas más vulnerables al coronavirus, para nosotros así poder proteger. Se habla de una cantidad de eslabones nosotros a tener en consideración, sobre todo partiendo de los adultos mayores. Bien sabemos que el virus depende de un sistema inmunológico indemne para poderlo contrarrestar.
se plantea que las personas mayores de 60 años son los que más corren el riesgo de complicarse producto de que su generación fisiológica normal de ciertos órganos que lo predispone, sobre todo el órgano linfopoyético, el que nos defiende de las enfermedades, sobre todo este tipo de enfermedades más que todos virales, estén de algún punto de vista comprometido, sobre todo por la edad, no esté funcionando bien, y entonces hace que el virus pueda generar acciones más agresivas en distintos órganos. Estos pacientes, dentro de esta lámina también está descrito cómo podemos nosotros cuidar. Las personas que los rodean, que tienen contacto con estas personas adultas mayores, de mantenerse pendientes siempre de su estado de salud. Si alguien va a ayudar a algún adulto mayor a sus tareas, actividades diarias, pues debe de protegerse con todas las medidas señaladas anteriores. Y así sucesivamente vamos describiendo en esta lámina todo lo que nosotros debemos y podemos hacer para evitar así disminuir la vulnerabilidad de la presencia de coronavirus y de la acción agresiva del coronavirus hacia esta persona. En síntesis, cuidar a las personas, tener como referencia mayores de 60 años. ¿Qué otras personas son vulnerables igual al coronavirus que nosotros debemos de proteger? Las mujeres embarazadas. Se plantea y de la misma forma que dentro del desarrollo del embrión hay ciertos mediadores químicos que tratan de algún punto de vista de inhibir lo que son las acciones de liberación múltiple de citoquinas, entre otras, para prevenir el riesgo de la acción inmunológica de la madre hacia el feto. Entonces, esta disminución propia, inherente al embarazo, pues contribuye a la vulnerabilidad de estas mujeres embarazadas para complicarse desde el punto de vista del coronavirus. No así, o sea, tampoco no se ha descrito que exista el traspaso a través de la placenta del coronavirus hacia el feto. Otra persona nosotros que también vamos a tener en consideración que va a ser nuestro objetivo, nuestra población a intervenir, nuestra población meta, la cual la vamos a identificar, la vamos a localizar geográficamente y la vamos a estandarizar bajo ciertos parámetros que nos van a permitir mantener en contacto permanente, una vigilancia de forma paulatina de esta población. Serían las personas con diabetes, por la predisposición que tiene esta persona por la agresividad del virus. Desde el punto de vista técnico se maneja que estas personas poseen una mayor cantidad de receptores al virus y por ende el virus puede entrar más fácil y hacer las acciones más rápidas, dañinas. Las personas con obesidad, enfermos, colocamos aquí enfermos del corazón, pero hay un sinnúmero de enfermedades cardíacas y cardiovasculares que pueden alterar la respuesta inmunológica al virus. E igual se plantea que si existe una enfermedad basal, sobre todo de órganos diana, corazón, riñón, hígado y cerebro, la función de defender el organismo ya ante la presencia de un tipo de enfermedad, en este caso coronavirus, pues puede desencadenar enlaces fatales por el transcurso de esta enfermedad. También vamos a tener en consideración personas con cáncer y desde el punto de vista de enfermedades inmunosupresoras, la utilización igual de ciertos fármacos que inhiben o tienen cierta correlación con lo que son los mecanismos de protección naturales del organismo, y personas con virus de inmunodeficiencia humana. Bueno, ya una vez visto cuáles van a ser nuestras personas a objeto, las personas más vulnerables, nosotros vamos a ver ahora cuáles son los objetivos que vamos a perseguir desde el punto de vista de la vigilancia basada en la comunidad del COVID-19. Primero, ¿qué vamos a hacer nosotros? Primero vamos a monitorizar cuál va a ser el comportamiento de la enfermedad. Desde el inicio le he recomendado a cada uno de las personas que van a estar involucrados y que van a estar siendo objeto de la visualización de este documento, de que se fíen y se guíen por
elementos que contengan una base científica demostrable. Precisamente, todo y cada uno de los elementos que se desarrollaron anteriormente en cada una de las diapositivas son elementos científicos que fueron extraídos de parámetros directamente de la Organización Mundial de la Salud, como ente rector a nivel mundial, la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de Salud Pública, la Dirección General de Epidemiología, y así incontables revisiones bibliográficas que nos hicieron a nosotros pues armar toda y cada una de esta diapositiva con el contenido fiel y contenido realmente con una composición científica demostrable. Ese va a ser nuestra guía para monitorizar cuál va a ser el comportamiento de esta enfermedad. Es decir, vamos a seguir viendo cada uno de los boletines que se van, las diferentes direcciones van a ir emitiendo. Vamos a ir manteniendo este control de forma paulatina de cómo se ha ido comportando, cuáles son las medidas que los organismos competentes han sido directamente encaminadas, cuál va a ser nuestro estándar, un feedback de información, cuál va a ser nuestro mecanismo a través del cual nosotros vamos a llegar a esta población a beneficiar, qué va a ser el monitoreo, cómo lo vamos a hacer. Toda esta serie de parámetros lo vamos a llevar desde el punto de vista de la información pues bien monitorizada. Segundo, vamos a proporcionar información epidemiológica importante. Si bien se dieron cuenta que todo el brote de cada una de las enfermedades anteriores descritas no ha sido nuevo desde el punto de vista el SARS en el 2002, el MERS en el 2012 y ahora el COVID 2019 ha sido objeto de múltiples estudios de la permanencia de una vigilancia activa desde un brote hasta una epidemia y ahora una pandemia. Para realizar la evaluación de los riesgos a nivel nacional. Esto es el feedback de información que le estoy comentando, que vamos a tener directamente los organismos involucrados y ustedes directamente dentro de la comunidad. Al igual que vamos a proporcionar información epidemiológica que nos oriente a la preparación de medidas de respuesta. Esto nos hace evaluar que dentro de este plan de acción COVID-19 implementado por la Cruz Roja, la Federación Internacional y ciertos aliados, que me quedaría por fuera si empiezo a nombrar todos y cada uno, pues la idea es llevar la información a niveles institucionales para así generar directrices específicas a cada una de las áreas que se puedan ir suscitando a medida que la evolución de la enfermedad o la involución de la enfermedad se vaya presentando. ¿Cuál va a ser nuestra utilidad de la vigilancia epidemiológica basada en la comunidad y el monitoreo basado en la comunidad para esta respuesta? ¿Okay? Dentro de esta respuesta de salud pública, la vigilancia epidemiológica juega un papel trascendental. Ustedes mismos se dieron cuenta que desde que comenzaron fueron siempre estudios epidemiológicos. Personas enfermas, grupos de personas enfermas, poblaciones de personas enfermas, comunidades, países, y ahora pues el mundo azotado bajo esta enfermedad ha sido la misma cadena de monitoreo, evaluación que genera en un momento una respuesta. ¿Okay? Como su nombre así lo dice, juega un papel trascendental en el diagnóstico, seguimiento de salud de la población para nosotros mismos poder priorizar y adecuar las acciones enmarcadas en necesidades reales de cada comunidad. ¿Okay? Este protocolo ha sido la adaptación de protocolos anteriores porque válgase decir que aún esto es un protocolo inicial, es un protocolo ensayo que nosotros vamos a estar utilizando desde el punto de vista de las acciones del plan COVID-19 que está generando la Cruz Roja Dominicana, que en búsqueda activa de casos para primero identificar la población en riesgo, que bien ya se está en las diapositivas anteriores bien establecidas cuáles son. ¿Okay? Estas acciones van dirigidas a la red voluntaria de Cruz Roja
para llevar a cabo actividades de manera continua y sistemática en las áreas que así lo requieran, para lograr un fuerte enlace de las comunidades, las áreas de salud, por supuesto utilizando las herramientas tecnológicas para generalizar un mecanismo de comunicación entre ambos. ¿Cuáles son los objetivos? Ante esta pandemia a través del COVID-19? Vamos a complementar lo que es los sistemas nacionales de vigilancia del COVID-19 desde el nivel comunitario, a través de monitorizar la aparición de casos sospechosos, casos confirmados, aislados y los descartados. Igual vamos a monitorear el acceso a los insumos de protección básica personal para aquellos casos que fueron confirmados, y cuál es el acceso que tienen estos mismos casos a la medicina, a la alimentación, a los materiales de limpieza y desinfección de la población vulnerable. ¿Cómo vamos nosotros a implementar estas acciones? Primero, las áreas de acciones van a ser directamente definidas por la Sociedad Nacional dentro del Plan de Acción COVID-19. Esto va a ser desde el punto de vista didáctico, no va a ser estricto, no va a ser rígido, nos vamos a adecuar a las interacciones, a las intervenciones que las autoridades regentes y competentes, pues nosotros como institución que va a ayudar a los poderes públicos, pues dentro de estas áreas de acción ya están definidos. ¿Cuáles son los criterios que nosotros o que se va a tener a la hora de seleccionar estas comunidades? Pues por supuesto que van a ser dirigidas directamente por las autoridades y organismos competentes, que se van a tomar ciertos parámetros en consideración, como son los índices epidemiológicos para esta enfermedad, el acceso que hay, las posibilidades de aplicación de la herramienta. Esta herramienta contempla ciertos parámetros que anteriormente lo vieron, como es la accesibilidad, la aceptación de la institución, el compromiso que mantenga el comunitario, el poder de conocimiento que obtenga el voluntario a la hora de hacer las intervenciones. ¿Cómo nosotros vamos a proceder? Directamente a la coordinación institucional. La Federación, la Sociedad Nacional, el Ministerio de Salud, la Dirección de Epidemiología, así podemos incluir también las direcciones de área de salud, las direcciones provinciales de las áreas de salud, organizaciones comunitarias, organizaciones dentro de nuestras filiales que contemplen el área de salud, van a hacer un procedimiento amplio a la hora de hacer esta actuación. Al igual que esta herramienta, desde el punto de vista técnico, nos conlleve una alta afinidad para lo que es la red comunitaria y sus líderes, a fin de coordinar y difundir toda esta serie de información. ¿Cuál va a ser la estrategia que estamos comenzando a partir de hoy para aplicar este instrumento? Primero, ¿cómo lo vamos a capacitar? A través de los voluntarios. Inicialmente, este video va a ser distribuido a cada una de las filiales donde la Sociedad Nacional va a tener actuación en el plan de COVID, y posteriormente se van a dar ciertas pautas y ciertos parámetros para nosotros darle seguimiento a este plan. El instrumento de la vigilancia basada en la comunidad se va a basar en visitas periódicas a las comunidades. Esto en primera instancia debería de tener una duración de 36 meses, monitoreando junto al comité y otras asociaciones comunitarias en el área de salud, como son los estudiantes, entre otras, la recolección, el manejo de esta información. ¿A través de qué mecanismo nosotros vamos a analizar los datos? Vamos a realizarlo a través de un mecanismo bastante tecnológico, una herramienta muy eficiente, muy eficaz, que es la Open Data Kit, que es el conocido como el ODK, que es un material que de forma cuantitativa y cualitativa, descriptiva, nos va a recoger esta información. La forma como vamos nosotros a ir incluyendo cuál va a ser la metodología para esta implementación, primero el muestreo. La muestra a intervenir se tomará en consideración ciertas capacidades y los recursos de la Sociedad Nacional.
es importante contar con exactamente con qué área nosotros vamos a tratar, y dentro de esas áreas exactas, cuáles son las zonas, los mapas de las comunidades, barrios, casas, límites naturales, cuáles son las vías de acceso, entre otros. Inicialmente se plantea que los equipos de voluntarios, la frecuencia de las visitas, como esta imagen bien lo establece, que número de voluntarios por equipo más o menos están pautados para que sean 2 voluntarios. La frecuencia de las interacciones de las visitas a las casas, más o menos de cada 7 días. Como duración máxima de la visita a cada casa, tendremos una duración de 10 minutos, para lo que más o menos de forma redondeada, por cada visita y cada equipo, pues tendrían la visualización o la capacidad para llegar a 19 casas. ¿Okay? Inicialmente vamos a hacer la difusión posterior a lo que es un formulario. ¿Okay? Aquí hay 4 pasos elementales por cada una de las entrevistas que se pueden hacer en la casa, como una presentación a la comunidad, la obtención de los consentimientos, la sensibilización y los agradecimientos, y posteriormente pues llenar un formulario que se hace vía telefónica a través del sistema ODK, que posteriormente estaremos en contacto para ver cuál va a ser el sistema y la herramienta a utilizar. Aquí de forma general pues han sido datos que de manera rápida se pueden recolectar a través de un teléfono, que los datos generales, con la fecha en que se hizo, la coordinación, la dirección, todo y cada uno de esos elementos que necesitamos mantener dentro de nuestra base de datos. Y la población diana, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es la población que nosotros vamos a tener en cuenta, en consideración? Inicialmente lo vimos anterior, una persona vulnerable, los casos posibles, los casos probables, los casos confirmados, las personas con síntomas, bien sean leves o síntomas de verdad bastante graves, y que tengan o no tengan criterio de ingreso hospitalario. Se valorará individualmente según la situación clínica y momento epidemiológico en concreto. ¿Qué hacer en caso de que se confirme un paciente con COVID-19 y se mantenga un ingreso hospitalario? Este paciente se va a hacer las medidas de seguimiento y que cumpla con las medidas de aislamiento, que posteriormente nosotros vamos a adjuntar el documento para tener de forma separada cuáles son los elementos a tener en cuenta cuando un paciente esté con el COVID-19 y aislamiento en el hogar. ¿Okay? Estos pacientes deben seguir de manera las instructivas que estoy diciendo, que se va a adjuntar una guía de orientaciones básicas para el cuidado en el hogar y en la comunidad. Así vamos a llegar al final a obtener una herramienta de ODK, que va a permitir recolectar todos y cada uno de estos datos a través de dispositivos móviles, Android, y que puedan enviar datos a un servidor online. Directamente todo este sistema de ODK, posteriormente con la red de voluntarios que se van a especializar en esta área, se van a hacer todas y cada una de las intervenciones para que desde el punto de vista de la cercanía con las personas podamos nosotros hacer intervenciones con los parámetros bien preestablecidos para evitar el contagio de la enfermedad a cada uno de nuestros voluntarios. Aquí pues ya pueden ver cuáles fueron los recursos que nosotros hemos leído a través de la dirección, a través del Departamento de Salud Comunitaria que dirige el doctor Leonardo Arias. Nosotros hemos recopilado toda esta serie de información para que ustedes directamente obtengan información válida, una información que realmente se pueda demostrar. No me queda más que agradecerles por su atención y exhortarles a de forma detallada leer no solamente lo que le he llevado desde el punto de vista de audio, sino cada una de las herramientas que se puedan compartir a través de esta presentación que humildemente nosotros hemos preparado para ustedes. Gracias.